Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Prende el video. Sí, doctora, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sale el audio con esto, pero el audio sale, pero bueno, el video creo que sí. ¿Sí ven la pantalla, queridos jóvenes? Sí, doctora, sí se ve la pantalla. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, queridos jóvenes. Siempre es un placer el poder compartir unos cuantos conceptos y compartir una materia apasionante como es la parasitología. La parasitología médica lo dice claro. Su término se refiere a todo lo que significa la presencia y el estudio de los parásitos. Entonces, como ya les había dicho, es una materia en la que ya vamos a estudiar nosotros enfermedades que afectan a los seres humanos, y motivo del estudio que ustedes tienen, y ustedes han estudiado con tanto afán, están queriendo estudiar y han empezado la materia de la Facultad de Medicina, ser médicos es de amplísima responsabilidad, y ahora ya van a ver enfermedades que afectan a pacientes, que es en realidad lo que han estudiado. Mi nombre es Esther Ramallo, soy médica, soy pediatra, soy neonatóloga, he estudiado en la seguridad social de los trabajadores del Estado en México. He vuelto aquí ya más o menos más de 20 años. Y bueno, después me he dedicado con mucha pasión a enseñar esta materia que siempre me gustaba desde muy joven, desde que era una joven como ustedes. Me gustó esta materia y bueno, empecé a introducirme en el mundo de los parásitos, este mundo de los microbios. La microbiología y la parasitología van de la mano, este mundo microscópico y macroscópico. Y bueno, yo creo que es importante que conozcamos bien, ya que esta materia pues va a ser muy útil en tu vida de estudiante. Posteriormente también me puse a trabajar en Cajacordes, trabajo también ahí, y no he querido dejar la materia de parasitología porque realmente me gusta mucho enseñar y me gusta mucho compartir los conocimientos con ustedes. Me siento totalmente realizada compartiendo con jóvenes inteligentes y tratando de enseñarles la materia de parasitología por todos los medios. Entonces es un placer estar con ustedes, va a ser un gusto vernos. Ya hemos dado las recomendaciones en la primera clase y les decía yo, y soy muy clara en esto ya no es de los muertos, ya no es del aparato de Golgi, ya no es de las células eucariontes, no cariotes o su membrana citoplasmática. Esta materia fundamentalmente afecta de enfermedades a los seres humanos, por lo cual tenemos que conocerla muy bien. Tenemos que conocer muy bien la morfología del parásito, su forma de este parásito, y también tenemos que conocer muy bien su ciclo de vida, porque estos parásitos van a ver son de los más interesantes. Ingresan muchos por la boca o por la planta del pie, algunos ingresan directamente por la placenta, imagínense, por lugares inverosímiles, pero entran con nosotros y tratan siempre de perjudicarnos y de hacernos daño. Por eso es materia de seres vivos, ¿no? Eso es importante que tomen en cuenta, jóvenes. Entonces, en la introducción de la parasitología, vamos a hablar los conceptos generales. Primero, definiendo lo que es un parásito. Y ahí está al lado derecho, ustedes van a ver a Francisco Redi, es un italiano.
y es el que se considera el padre de la parasitología en el siglo VII. Imagínense, siglo VII después de Cristo, ya se empiezan a hablar de seres macroscópicos grandes que, bueno, eliminaban las personas, que eran los parásitos, y decían, ¿qué es esto? Se ha salido del cuerpo del individuo. Y empieza a estudiar mucho y ahí empieza a dar los primeros conceptos de la parasitología. Entonces ve y dice, estos gusanos, así llamaba él, no solamente afectan a los animales, sino también afectan al ser humano. Entonces empieza y da el nombre de la parasitología médica y empieza con ese nombre a entenderse a los parásitos. Y empieza el primer parásito que se ha descubierto, jóvenes, es el Sarcoptes scabiae. Sarcoptes scabiae, que significa, esta es una enfermedad parasitaria que la vamos a estudiar, es la famosa sarna. Y es la que se conoce como rascapalomita. En el campo le llaman así. Te escuece un montón la palma de tus manos en los pliegues interdigitales y desesperadamente los pacientes se rascan así afanados y después se meten al pecho diciendo que va a ser todo el dinero y que van a tener mucha prosperidad y mucho dinero, que en realidad es un parásito que pone sus huevos en la noche, le gusta poner sus huevos alrededor de las 9 de la noche y empieza el escozor, y en la mentalidad de los pueblos aún persiste como rascopalomita. Entonces es el primero que mira el Sarcoptes scabiae y es el que da la definición de parasitología médica. Quiero decirles, queridos jóvenes, que los parásitos son muy comunes, mucho más comunes que las bacterias y los virus, pero se diferencian de ellos en que estos parásitos no te matan. Los parásitos conviven contigo y viven a tu lado durante mucho tiempo y viven sin mayor problema, no te matan. ¿Cómo van a matar a la gallina de los huevos de oro? En realidad solamente viven con nosotros, se reproducen y los síntomas que producen son, digamos, ¿cómo te diría? Los síntomas son no tan graves, no te matan los parásitos, pero sí te produce una calidad de vida muy mala, ya que vives permanentemente con periodos de diarrea, estreñimiento, casi la mayor parte de ellos. De hecho, los parásitos son la primera causa en menores de un año que llega a producir la muerte. 620 millones de personas en América Latina están en Bolivia, 620 millones de personas en América Latina están infestados. En Bolivia no es la excepción. En Bolivia se calcula que 62% de la población boliviana ha tenido o está parasitada en algún momento de su vida. Es bastante común, no es una cosa extraña. Por eso te digo que esta materia es de vivos, es de lo que estás estudiando. Entonces, es muy importante que tú conozcas estos. Y en toda la América Latina, Europa también tiene parásitos, no se libra tampoco Estados Unidos, pero sus parásitos son mucho más malos que los nuestros, porque sus parásitos de ellos son fundamentalmente los hongos que sí llegan a producir la muerte en pacientes con inmunodeficiencia. Estos parásitos jóvenes fundamentalmente están relacionados con varias características, como ser la pobreza. Estos parásitos van de la mano de la pobreza. Ustedes saben, el Producto Interno Bruto es de $250 de nosotros por año. Esto es una miseria. Ahora peor que ese dólar se ha devaluado, está en 11. Entonces, realmente con sueldos de un mínimo de 2.450, realmente no tienes condiciones para
trabajar y ganar adecuadamente, y por eso existen tantos parásitos. ¿Por qué? Porque no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado. Entonces, un porcentaje muy poco de la población boliviana tiene agua potable, tiene baños, tiene alcantarilla. Entonces, y estos generalmente se contaminan en las heces fecales, ¿no? También tenemos las poblaciones en áreas rurales que han mejorado en este último censo, pero todavía seguimos nosotros con valores muy pobres, y estos parásitos van de la mano de la pobreza. Nuevamente te reitero, no te matan, pero sí te producen deterioro importante de la calidad de vida. Niños menores de 1 año, hay un parásito bastante frecuente que ustedes han debido escuchar, que es la ameba histolítica. Ese parásito, cuando te afecta a niños menores de 1 año, llega a producirte pues tremendos problemas, como son una diarrea con flema, con sangre, y sí, esos pueden producir la muerte, porque sucede un aspecto sui generis y propios, donde ya está esta ameba en individuos inmunodeprimidos, que son como son los niñitos pequeñitos menores de un año, chiquitos de menos de 10 kilos, entonces le entra la ameba, le entra la bacteria, generalmente la salmonella. Han debido escuchar que es la fiebre tifoidea, ya van a aprender también en la bacteriología. La salmonella, la shigella, entran las bacterias, y entran también los virus, queridos jóvenes. Estos virus son el rotavirus, por ejemplo, que es bastante conocido y produce una diarrea pues mixta de bacterias, de parásitos y de virus, y puede llegar a producir la muerte. Entonces, estos conceptos son importantes. Lo que les decía, ¿no? Miren, en los últimos censos seguimos igual. En el área urbana, en la ciudad, 78% carece de servicio higiénico. En el área urbana, en el área rural, 95.5% carece de servicios de agua, de alcantarillado. Agua potable no tenemos. Solamente tenemos 60% en el censo 2012. El último censo todavía no nos han dado, este dato ha mejorado, pero aparentemente, pero no es oficial, supuestamente alcantarillado tenemos esto habría disminuido a un valor del 40%, pero no es todavía oficial. Ya en los censos oficiales, el último, ya nos van a decir cuántas personas tienen agua potable y cuántas personas tienen alcantarilla. También queremos decirles que los parásitos también están asociados a la carencia de infraestructura. Obviamente, mira, si te pones a pensar, todos hemos conglomerado en las áreas urbanas, y las áreas rurales siguen todavía empobrecidas. Si has pasado el carnaval, ya han pasado el carnaval, si has ido a Oruro, se nota, ¿no? Porque todavía todas esas zonas en el camino, se nota la pobreza extrema. Siguen gente muy pobre, siguen casitas de adobe, sin agua, sin alcantarilla. Entonces, todo eso hace que estas condiciones de pobreza aumenten pues mucho más las condiciones de parasitosis en nuestro país. En resumen, quiero decirles que los parásitos están asociados a la pobreza, a la ausencia de alcantarilla, a la ausencia de agua potable, a la falta de infraestructura. No tenemos infraestructuras, no tenemos las casas que estén por lo menos con yeso, no tenemos eso, ¿no? Y lo más importante, la ignorancia sobre la higiene individual y familiar. Bueno, tampoco tenemos una educación, porque nosotros no tenemos una medicina preventiva. Entonces, la carencia sobre la higiene individual y familiar también hace que nosotros tengamos muchos de estos parásitos. La ignorancia sobre
la higiene individual y familiar hace que el paciente esté multiparasitado. Por eso, dentro de Bolivia, los que se llevan la flor en parásitos, ¿quién crees que somos? Somos los cochabambinos. Los cochabambinos tenemos en promedio 3 hijos, 3 perros, 3 gatos y 3 parásitos. Somos los más parasitados, los de Cochabamba. Nuestra agua es sumamente sucia, no porque sea sucia en la salida, sino que ha habido tantos edificios y el servicio de alcantarilla no se ha renovado. Entonces es agua asquerosa. Nunca te aconsejo que tomes agua cruda de Cochabamba porque está llena de parásitos. Y bueno, depende de tu inmunidad, tarde o temprano, estos parásitos te van a producir muchísima molestia. Les decía también que somos multiparasitados, más que nada los cochabambinos. Los cambas, ellos tienen solamente un parásito contrariamente a lo que puedes creer. Ellos no tienen tanto parásito como tenemos nosotros. Los orureños y paseños tienen un solo parásito. Su agua es mucho más limpia que la nuestra. La nuestra es la peor y los cochabambinos ocupamos el primer honroso lugar en las parasitosis porque tenemos promedio de 3 parásitos. Si alguno de ustedes tiene solo un perro o un gato, sus otros 2 se lo está agarrando su compañero. Alguno de ustedes tiene 5, entonces lo está agarrando 2 de sus compañeros, porque nuestro promedio de hijos es 3, así procreamos mucho, procreamos bien, tenemos 3 hijos, tenemos 3 parásitos, imagínense, y tenemos también 3 perros y 3 gatos. ¿Cómo definimos un parásito? Y esto quisiera que te grabes muy claro, por favor, y en esta primera clase. ¿Qué es un parásito? Es un ser vivo, animal o vegetal. Ser vivo, queridos jóvenes, no estamos hablando de materia inominada, es ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o toda su vida en el interior de otra o superficie de otro ser vivo más potente a expensas del cual se nutre. Ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o toda su vida en el interior o superficie de otro ser vivo. El otro ser vivo se mete, tiene que ser más potente porque el parásito se mete en el otro ser vivo y a expensas del cual se nutre. En el caso de nosotros, somos los principales huéspedes, los favoritos de los parásitos del ser humano, porque dice, pucha, este ser humano es encantador, entonces me voy a nutrir de él, pero no lo voy a matar rápido, lo voy a matar lentito, y hay parásitos que conviven contigo 20 años hasta que seas un próspero profesional especialista. Van a seguir acompañándote estos parásitos junto a ti y a tu lado. Entonces, eso es lo que yo quería que por favor puedan saber ahora. Quiero decirles que los vegetales son los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios nutrientes. Los animales igual buscan su presa, los lobos, todos, ¿no? Los zorros, los únicos que son parásitos, y por eso alguna vez a personas que siguen en primer año, siguen en segundo año, dicen pues estos que están en segundo año, dicen pues esta doctora, o sea, todos estos que conviven con los parásitos mucho tiempo, estos se van desnutriendo, porque este parásito se nutre de él. En este caso, los principales huéspedes, sus favoritos de los parásitos somos nosotros, los seres humanos. Y poco a poco se van nutriendo. Nosotros tenemos el proceso de masticación, de deglución, tenemos que buscarnos trabajo, qué comer, cómo comer, ir a comprar. En cambio, estos no. Estos ya se
directamente se alimentan de la glucosa. Eso es lo que les quería decir. ¿Qué características tienen estas enfermedades parasitarias? Como tal, estas enfermedades parasitarias jóvenes tienen características subgéneres y propias. Primero, que afecta a individuos de distintas edades, niños, jóvenes y adultos. Afecta a todas las edades. Son infecciones familiares. Tiene uno y después tienen todos. Producen escasa sintomatología atípica y atenuada. Entonces, afectan a todos los individuos, niños, jóvenes y adultos. Son infecciones familiares. Uno de la familia tiene los 4 hermanos, la mamá y el papá. Afectan a niños, a jóvenes, adultos. No tienen predilección por nada, pero a los que les va más mal con los parásitos son a los niñitos, porque obvio no tienen todavía unas defensas malas. Producen escasa sintomatología y generalmente sus síntomas son atípicos o atenuados. Donde fundamentalmente dice prevalecen en áreas rurales. Prevalecen en áreas rurales o suburbanas desprovistas de agua potable. Los que no tienen agua potable están más asociados con parásitos. Ya les he dicho, hacen simbiosis, se juntan con virus o bacterias. Donde está el virus o la bacteria, está también el parásito, queridos jóvenes. Por eso en casos graves, más que nada niños menores de 1 año, tratamiento tienes que hacer contra virus y contra bacterias. Generalmente la atención médica es insuficiente y la falta de laboratorios hace que tengamos permanentemente ese tipo de parásitos, ¿no? La falta de laboratorios en todo. Tenemos que tener redes de servicios y no tenemos. Las redes de servicio tienen que ser todo bien coordinado y eso no tenemos. Por eso es que no hay tampoco la cultura de que veamos que esos parásitos existen y que hay que hacer prevención desparasitándose cada 6 meses. Pero aquí en Bolivia ya no se hace nada. En otros países de Latinoamérica cada 6 meses se desparasita, no solamente a niños, a toda la población, pero nosotros lamentablemente no hacemos eso. Más de la aparición del COVID, todos los programas han quedado pues obsoletos. ¿Qué asociaciones biológicas existen en relación al parasitismo? Se llama parasitismo cuando un ser vivo, parásito, se aleja en otra de diferente especie. El que aloja al parásito se llama huésped. El parásito es un ser vivo, animal o vegetal, que pasa parte o toda su vida en el interior o en la superficie de otro ser vivo a expensas del cual se nutre. Y parasitismo se llama cuando este parásito se aloja en otro de diferente especie y este otro de diferente especie se llama huésped. Dentro de la terminología que vamos a utilizar durante todo el año, nos vamos a referir al huésped, al ser humano, porque estamos estudiando la parasitología médica. Sepan ustedes que existe aproximadamente 300 tipos de parásitos, porque no solamente es afectado el ser humano, también afectan a las plantas, afectan a los animales, los parásitos, pero no vamos a estudiar a ellos. Vamos a estudiar solamente los parásitos que afectan al ser humano, que más o menos son un promedio de aproximadamente 70 parásitos. En este tipo de importante también tenemos las sociedades, individuos que viven juntos para obtener su alimento, pero conservan su individualidad. Por ejemplo, los lobos. No es eso el parasitismo. No vive junto ni nada. Estos viven donde encuentran un huésped, mejor si es desnutrido y mejor si es flaquito, para que se le quite lo poco que ya tenga. Colonias, individuos que viven juntos, pero conservan su interdependencia. Ejemplo, la abeja, hormiga. No son tampoco los parásitos esos, sino el parasitismo es cuando se aloja en otra de diferente especie.
¿Qué formas de parasitismo existen? Hay 4 formas de parasitismo, queridos jóvenes. Por favor, esto capta. Comensalismo, inquilinismo, mutualismo, saprofitismo. Si yo te pregunto las formas de parasitarias, ¿cuáles formas de parasitismo? Parasitismo significa asociación del parásito al huésped en relación al ser humano. Esto se refiere al ser humano. El comensalismo es cuando 2 especies diferentes se asocian, pero solamente una tiene beneficio. Existe en el ser humano el comensalismo. Uno de sus ejemplos de este parásito es la ameba coli. La ameba coli es un parásito en el que él obtiene beneficio, pero él obtiene beneficio, la ameba coli, pero el ser humano no tiene ningún beneficio. Entonces, equivale, si te hablan de ameba coli, tiene una forma de parasitismo llamado comensalismo. El inquilinismo es otro tipo de parasitismo. Es cuando un ser vivo se aloja dentro de otro sin producir daño y sin derivar alimentos de él. Tenemos solo un parásito, el schistosoma, queridos jóvenes, lo van a conocer, ahí está. El schistosoma es un parásito pequeñito, en realidad platelminto, de los helmintos, son parásitos visibles a simple vista, y este parásito, jóvenes, el macho tiene un conducto, un canal, que se llama canal ginecóforo, y ahí la lleva cargada la hembra. Es el parásito más longevo, entre paréntesis. Vive 35 años, imagínate. 35 años vive dentro de vos, pero no te produce ningún problema porque ambos obtienen su alimento propio. Entonces, entre ellos no se hacen daño. Es el schistosoma. A nosotros ambos nos hacen daño, pero entre ellos no se hacen daño, por eso se llama inquilinismo, en el sentido de que es el ser vivo que se aloja dentro de otro ser vivo sin derivar alimentos de él y no producen daño, el schistosoma. El mutualismo son también otra forma de parasitismo. 2 especies diferentes se asocian obteniendo beneficio mutuo y sin el cual no se puede subsistir. Eso es el mutualismo. Se asocian, se obtienen beneficios y sin el cual no pueden subsistir. Finalmente, pues el saprofitismo, jóvenes, es una forma también de parasitismo en el cual son organismos parásitos que se alimentan de sustancias en descomposición. Entonces, has aprendido 4 formas de parasitismo. Por favor, repite eso hasta que estés en tu casa 60 veces y con 60 veces sí o sí se te graba. Comensalismo, inquilinismo, mutualismo, saprofitismo. 4 formas de parasitismo en relación a los parásitos, y toditos estos los vamos a ir estudiando. Vamos a utilizar términos frecuentes aquí, y vamos a utilizar, por ejemplo, huésped. Huésped es el ser vivo que aloja al parásito. Entonces, el ser vivo que aloja al parásito, el que aloja al parásito se llama huésped. Nosotros somos los huéspedes favoritos del ser humano, jóvenes. Favoritos de los parásitos. Le encanta nuestro cuerpo, le encanta nuestro hígado, le encanta nuestra vesícula, le encanta nuestro intestino, le encanta nuestro estómago, le encanta el colon. Y algunos, puedes creer, son tan chinchosos, le encanta nuestro cerebro. Imagínate que atrevidos les gusta nuestro cerebro, y algunos son peor todavía, le encanta la vagina de la mujer. ¿Qué les pasa? Son así de chinchositos, les gusta todo, bien gustositos son. Entonces, son especiales estos parásitos. Y en ese sentido, queridos jóvenes, se llama el huésped el que aloja al parásito. Huésped definitivo es el parásito que tiene en estado adulto. Su reproducción es sexual.
El huésped intermediario tiene al parásito solamente en estado larvario y su reproducción es asexual. También este concepto aprende bien en un joven, ¿ya? Porque hay médicos que también que no conocen que es un huésped el que aloja el parásito. Y hay dos tipos de huésped, definitivo e intermediario. Definitivo lo tiene al parásito toda su vida. El intermediario lo tiene al parásito parte de su vida, en su etapa larvaria. La reproducción en el huésped definitivo es sexual y en el huésped intermediario es asexual. Reservorio. ¿A qué se llama reservorio? Se llama reservorio al hombre, planta, materia inominada que contiene el parásito, puede vivir y ser fuente de infección. El hombre es el más famoso reservorio por excelencia, porque nosotros tenemos al parásito y somos fuente de infección porque vamos contagiando a otras personas. Vamos contagiando. Muy pocos son por inhalación. Casi todos los parásitos se contaminan por vía oral, tomando agua cruda o comiendo alimento contaminado, con una mano sucia que han tocado, las hamburguesas y eso que no se lavan las manos, las vendedoras, comida de la calle, tienes mucha probabilidad de tener parásitos y tener muchísimo y ser un reservorio. Entonces, el que tiene el parásito y es fuente de infección es el reservorio, se llama reservorio por excelencia, hombre, ser humano. Vector es un artrópodo, o animal invertebrado que transmite el parásito al huésped por medio de inoculación o depósito, por factor mecánico, por ejemplo, la mosca, y factor biológico, por ejemplo, el plasmodium. Mecánico, mosca, y biológico, por ejemplo, el plasmodium es el paludismo. Entonces, vector son los que son raros, pero también los vectores, como los mosquitos, en el dengue, pero el dengue es una enfermedad viral, no es parasitaria. Pero en el paludismo, por ejemplo, hay un mosquito, el mosquito anófeles, que es el que tú te transmites, tienes paludismo cuando te pica este mosquito. También las moscas, también por un factor mecánico, pueden ser transmisores de parásitos cuando por un factor mecánico transmiten en sus patas de una lechuga contaminada en una hamburguesa, va y pone la mosca su pata en otra hamburguesa y ahí en sus patas deposita directamente el quiste, por ejemplo, de la ameba, por darte un ejemplo, ¿no? Mecánico se llama eso. Y biológico es cuando te introducen al parásito, por ejemplo, el paludismo. En el paludismo, la mosquita hembra, anófeles, te succiona sangre y al momento de succionarte te deposita directamente, ya en su boca está el parásito del paludismo en una etapa en la que es contagiante para nosotros los humanos. Entonces, no te olvides, ese reservorio, que siempre vamos a referirnos al hombre, vectores, nos vamos a referir generalmente a los artrópodos, como son las moscas, mosquitos que transmiten el parásito. Portador sano es aquel que posee la infección pero no tiene síntomas. Portador sano. Zoonosis, infección que afecta a los animales. Tenemos también muchos parásitos que les decía que afectan a los animales. Vamos a estudiar unos dos porque hay unos dos parásitos que afectan a los animales, que es el Toxoplasma gondii, que afecta al gato, pero por mala suerte pues nos afecta a nosotros más, ¿no? Y otros parásitos también que tienen predilección por animales, el Toxocaracanis, por decirles, también afectan a los animales y por mala suerte con los que quieren mucho a sus mascotas y viven con sus perros, y le das la mitad de tu comidita al perro, la mitad vos comes, ahí también te puedes transmitir. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad. Se llama endemia. Y epidemia es la ocurrencia de un número mayor de lo esperado de una determinada enfermedad. Periodo de incubación. Periodo de incubación se llama, es el intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas. Se llama periodo de incubación. Casi todos esos parásitos se incuban, como todas las enfermedades, y que a veces la gente se desespera tanto. Hay un periodo de incubación, que es el intervalo
es la infección y aparecen los síntomas. Recién a veces se desesperan. Ahora los médicos también nos hemos vuelto más miedosos y le llenamos de antibiótico, cuando en realidad no tienes por qué llenarle. La infección y la aparición de los síntomas, eso se llama periodo de incubación. Ciclo de vida, proceso por el cual el parásito llega al huésped y produce formas infectantes que perpetúan la especie. Eso es el ciclo de vida. Es el proceso por el cual el parásito llega al huésped y produce formas infectantes que perpetúan la especie. Esas dos cosas se aprende bien. Periodo de incubación, el tiempo, se refiere al tiempo desde que tienes el parásito y tienes los síntomas. Y ciclo de vida es todo el tiempo que transcurre desde que ingresa el parásito a tu cuerpo y produce formas infectantes que perpetúan la especie. Entonces, ciclos de vida y periodos de incubación normalmente no tienen síntomas. Y eso tienes tú que conocer muy claro, los periodos de incubación es para hacer diagnósticos tempranos de enfermedad parasitaria. Ahí está un ejemplo de ciclo de vida del Ascaris. Miren cómo es este ciclo de vida. Es un ciclo de vida súper largo. Empieza, se elimina por las heces fecales. De las heces fecales directamente pasas por vía oral, esófago, estómago, va al intestino. En el intestino delgado va directamente y atraviesa te lo tragas tú como huevo, después el huevo se rompe y forma la larva por el intestino delgado pasa y va a la circulación sanguínea, después de la circulación directamente va a los pulmones, de los pulmones directamente por la tráquea lo volvemos a tragar y después va por el esófago, va por la faringe, por el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ahí se queda como parásito adulto. Miren, su ciclo de vida es largo, casi dura un mes y en ese mes no tiene síntomas. Entonces es importante que sepas estos ciclos de vida para poder entender estos parásitos. ¿Cómo ingresan los parásitos al ser humano? Yo diría que 99% ingresan por vía oral. Los protozoarios, miren a ese con sus dientes tan feos, es la ucinaria. Ese de la derecha es las tenias. Por la boca casi todos, 99%. Tanto los pequeñitos que se llaman protozoarios y los grandes que se llaman helmintos. 99.9% es por la boca. Otro mecanismo de acción es por la piel, queridos jóvenes. Ejemplo, la ucinaria, ese que hay mucho en el Chapare, ese ingresa por la planta del pie. El dedo gordo le gusta, imagínate, son gustosos ellos. Otros ingresan por la vía de la placenta, yo les comentaba. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii ingresa por la placenta. Otros ingresan por inhalación, como el Enterobius vermicularis. Es el único que ingresa por inhalación. Al sacudir sábanas y todo, los huevos permanecen en suspensión y tú puedes por mala suerte pasar por ahí y te contagias. Y también el tejido celular subcutáneo, como son los artrópodos. Bueno, quiero decirles también, queridos jóvenes, que estos parásitos han ido adaptándose, porque como les decía, desde la época del siglo VII, desde el siglo VII después de Cristo ya existían los parásitos. Francisco Redi empieza a mirar y empiezan a ver que el ser humano elimina estos gusanos, se empieza a estudiar. Entonces, se ha visto que estos parásitos han sufrido transformaciones biológicas. Han dicho, primero, tenemos que nosotros transformarnos y han empezado a tener varios órganos importantes que se han sobredesarrollado. Uno es su sistema reproductor, jóvenes. Su sistema reproductor es sumamente desarrollado. Todos estos se reproducen por huevos o por trofozoitos que llaman quistes,
tienen un aparato reproductor sumamente desarrollado. Casi 2/3 partes de su cuerpo, jóvenes, de los helmintos, por ejemplo, ocupa su aparato reproductor. Ya vamos a ir estudiando cada uno de estos parásitos y van a ver cómo es estos parásitos. No poseen órganos de los sentidos. Su sistema nervioso central son rudimentario, no llega ni una neurona. Su aparato digestivo y circulatorio está adaptado directamente para la absorción de alimentos digeridos. Son flojos, directamente lo digerido. Por eso te dice es que están años y años desde el parásito, ¿cuándo vas a producir? A ver, tu mamá también te dice, oye, ya no seas tan parásito, empieza a producir algo. Su aparato respiratorio, excreción simple. Tienen órganos de fijación que son ganchos y su aparato reproductor es sumamente desarrollado. Tienen transformación morfológica y fisiológica, ¿no? No poseen órganos de los sentidos, sistema nervioso central rudimentario, aparato digestivo y circulatorio totalmente cómodo, adaptado para la absorción solamente de alimentos digeridos. Su aparato respiratorio y de excreción son simples. En sus cabezas casi todos ellos han adaptado órganos de fijación, tienen ganchos. Y el aparato reproductor es sumamente desarrollado. ¿Ya? Los protozoarios. Clasificación, protozoarios. Son microscópicos. Vamos a empezar. La clasificación son protozoarios, helmintos y artrópodos. Los protozoarios son microscópicos y muy agresivos al ser humano. Eso es. Los protozoarios son microscópicos y muy agresivos al ser humano. Por su movimiento, los protozoarios se los denominan enflagelados, pseudópodos, ciliados y son inmóviles. Eso es por su movimiento. Flagelados, pseudópodos, ciliados y inmóviles. Por eso se clasifican de acuerdo a su movimiento. Protozoarios en la clasificación, si te preguntan, vas a decir flagelados, pseudópodos, cilios, inmóviles. Protozoarios, por ejemplo, flagelados, fundamentalmente, por ejemplo, es la ameba histolítica. Los pseudópodos, la ameba histolítica, los flagelados, la Giardia lamblia, los cilios, el Balantidio coli, y hay también inmóviles que no tienen movimiento. Ahí están los flagelados jóvenes. Ejemplo. El mejor ejemplo es la Giardia lamblia. Es un parásito muy frecuente en niñitos. Produce diarreas abundantes, acuosas, deshidratan en niñitos. Son los protozoarios. Giardia. La otra, esto el Trypanosoma cruzi, y quién no lo conoce, el Chagas. También es producido por un parásito protozoario que tiene flagelos. Otro es el grupo de la Leishmania. La Leishmania también es producido por un grupo de parásitos que tiene flagelos. Y las tricomonas, es horrible, la tricomona vaginal, una secreción vaginal horrible, es producida por este parásito protozoario. Los que se mueven por pseudópodos, fundamentalmente, ahí está la Entomeba coli, la Entomeba histolítica y la Cantomeba. Todas las amebas son que se reproducen por pseudópodos. Los cilios jóvenes, solo hay uno, como el sol, Balantidium coli. El Balantidium coli es un parásito que se reproduce esencialmente, o sea, es un parásito que tiene una reproducción sexual, siendo protozoario, pero lo más importante ahorita que estamos captando es que se mueve por cilios.
cilios son pestañas vibrátiles que tiene alrededor de la membrana. Bastante frecuente también este parásito, jóvenes, existe mucho en todo esto. Tienen mucho los cambas. Nosotros los cochabambinos tenemos todo. Eso serían los cilios, ¿no? Finalmente hay parásitos que no se mueven, esos son los más malos, queridos jóvenes. A estos sí tenles miedo, y dentro de estos está el Toxoplasma gondii, el Plasmodium vivax, el paludismo, la malaria. Esos son parásitos directamente inmóviles, no se mueven. Toxoplasma gondii, Plasmodium y malaria. El Plasmodium, ¿no? Parásitos sin movimiento. Tenemos el segundo grupo, que son los nematelmintos jóvenes. Los helmintos, que son nematelmintos y platelmintos. Estos son los grandes, queridos jóvenes. Son los parásitos grandes, visibles a simple vista. Ya no son microscópicos, porque los otros medían micras, invisible a los ojos. Estos son visibles a simple vista. Su principal representante de los nematelmintos intestinales, el Ascaris lumbricoides. Ahí está ese gusano blanco que alguna vez han debido tener, casi es bastante frecuente en las familias. Es un parásito grande de 15 a 20 centímetros, un gusano blanco. Después el Enterobius vermicular es un parásito que produce un prurito anal muy fuerte, también es un nematelminto. Después tenemos la uncinaria, ese tienen los chapareños, porque en los que pisan coca, en zonas de amplia vegetación y andar descalzo ahí te contagias. Después tenemos el Trichuris trichuira. Este es Trichuris trichuira, es un parásito en forma de látigo. Ahí está. Como un látigo, como una pusta. Igualito se ve. Y el Strongyloides estercoralis. Se lo conoce mucho este parásito porque es la causa que mueren los ciráticos por este parásito Strongyloides estercoralis. Y los tisulares, jóvenes, no tenemos mucho, más bien aquí en Bolivia, existen en zonas de Sudamérica, como Brasil es lleno de Trichinella spiralis. Nosotros no tenemos. 3 casos que se han reportado en toda la historia de este parásito. Trichinella spiralis. El otro es filarias, la filaria Dracunculosis medinensis, que también existe. Y los filarios. Trichinella spiralis, filarias, Dracunculosis medinensis. Esos son los parásitos que viven más con nosotros. Nematelmintos y platelmintos. Los nematelmintos son fundamentalmente, te repito, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, la uncinaria, Trichuira, Strongyloides estercoralis, Trichinella spiralis, filarias y Dracunculosis medinensis. Ahí está el Ascaris, nuevamente parásitos nematelmintos intestinales. Te los he colocado una foto para que los conozcas. El Ascaris, el Enterobius vermicularis, ese parásito que solamente vive, da sus síntomas en la noche con un gran rascado prurito en la región del ano. La uncinaria, miren su boca, tiene 4 pares de dientes filudos y se alimenta de sangre, la uncinaria, muy propio de los chapareños. Nosotros tenemos toda esta variedad de nematelmintos intestinales. Ocupamos el primer honroso lugar de tener estos parásitos, igual que tenemos 3 perros y 3 gatos y 3 hijos. Entre los intestinales también, nematelmintos, está el Trichuris trichuira. Tienen gran capacidad de procrear, jóvenes. Toditos estos parásitos, ya vamos a ir estudiando, se mueven, se reproducen por huevos, producen 300,000 huevos por día y es terrible cómo procrean, les encanta procrear. Su sistema reproductor ocupa 2/3 partes de su cuerpo. Y Strongyloides estercoralis
que desde el año 1983 se le da mucho énfasis, se lo conoce bien, porque es la causa de los que mata directamente a los piráticos. Los tisulares, les decía, que no existe aquí en Bolivia, pero sí existe mucho en las zonas de Sudamérica. Tenemos la Trichinella spiralis, la filaria y el Dracunculosis medinensis. Trichinella spiralis, filarias, Dracunculosis medinensis. Esos son los parásitos que más existen dentro de nosotros. En la clasificación de estos parásitos, la segunda clasificación son los platelmintos. Todos los anteriores eran nematelmintos. Los platelmintos, clasificación de los helmintos. Los otros han sido protozoarios. Hemos dicho 3 grandes grupos: protozoarios, helmintos y artrópodos. Los protozoarios les hemos dado todos. Su principal representante, la ameba. Hemos puesto de los nematelmintos, su principal representante, el ascaris, hemos dicho, nematelmintos intestinales, tisulares, la Trichinella spiralis. Estos son parásitos planos. Estos son muy frecuentes también. Son las famosas, la solitaria, la tenia. Generalmente son céstodos y tremátodos. Tenias grandes, jóvenes. Estos miden 5 metros. Son gigantes, pero viven contigo 35 años. Tienen una cabeza que se llama escólex, y ahí con su cabeza se prenden en tu intestino delgado y viven contigo. Se enrollan como si fuera un abanico, no producen obstrucción del intestino y viven harto hasta que seas un próspero profesional. Llegan a producir un poco de anemia y su cuerpo está formado, miren, por estructuras independientes que se llaman proglótides. Ya lo vamos a estudiar. También existen tenias medianas o pequeñas, y como el echinococo granuloso y el cisticerco celulosae, que son sus larvas, son de la gran familia de los céstodos. Y tremátodos, como son los schistosomas, la fasciola y el Clonorchis finensis. Ahí está, las tenias grandes y tenias medianas y pequeñas existe, y ahí están las tenias grandes. Su principal representante es el que produce la famosa triquina, que en realidad es el cisticerco, porque no hay Trichinella spiralis. La tenia solium, miren su cabeza, tiene 4 ventosas y tienen un rostelo de corona de ganchos. La solium. La saginata solamente tiene 4 ventosas. Con esa ventosa, jóvenes, se prenden, viven en el yeyuno. Por eso les decía que estos parásitos han logrado hacer mecanismos de adaptación, porque de cómo les ha salido todas estas ventosas, les ha salido para acomodarse mejor, jóvenes, y vivir largo tiempo. Hay medianas, miren qué feas son, la Hymenelepes nana, Hymenelepes diminuta, Diphylidium canino. Estos miden 30, 50 centímetros y la Hymenelepes nana mide de 2 a 4 centímetros. Pero también tienen todas las características de la tenia. Tienen una cabeza, un rostelo, corona de ganchos y su cuerpo formado por estructuras independientes llamados proglótides. El Diphylidium caninum, mire, ese es propio de los animales, por mala suerte, por la mascota que vivas con él y no lo desparasitas, tienes este parásito. Viven contigo durante mucho tiempo. El equinococo granuloso también es una tenia pequeñita, pero están con nosotros. El cisticerco celulosae es el cisticerco, esas sustancias blancas que ven ahí, son en formas de perlas que generalmente se transmite en la carva de cerdo, en el Tenia solium, que produce este cisticerco, y este cisticerco sí es malo, queridos jóvenes, porque es causa de ceguera de un momento para otro y también de un fuerte dolor de cabeza, de cefaleas persistentes y de convulsiones. Cisticercosis, también parásito muy frecuente en nuestro medio. Y su primo hermano de los platelmintos, los tremátodos, jóvenes. Dentro de estos tremátodos están los schistosomas, las fasciolas y el Clonorchis sinensis. Son también tremátodos, parásitos bastante frecuentes también en nuestros medios. Schistosoma, fasciola, Clonorchis sinensis.
Finalmente, los artrópodos jóvenes son un grupo de ectoparásitos. En realidad no comprenderían mucho a los parásitos porque no son seres vivos que viven en el interior o en la superficie de otro ser vivo expensas del cual se nutre. Sin embargo, se los considera como parásitos externos porque también les gusta nuestro cuerpo y viven muchos de ellos de nuestra sangre. Muchos de ellos conviven con nosotros y por mala suerte en realidad son más zoonosis, son más de los animales, por mala suerte nos dan. En esto tenemos la pediculosis, los piojos jóvenes, la puliculosis, las pulgas, las moscas, las arañas, los chinches, abejas, avispas, avispones, son artrópodos. También estos no se consideran por su definición propiamente, pero se los estudia en la parasitología y vamos a estudiar a las pulgas, a los piojos, a las moscas, a las arañas, la viuda negra. Les recomiendo que sepamos bien porque no es raro, existe en las emergencias casi siempre, por lo menos una vez por semana, una picadura de abeja y tienes que saber tú qué vas a hacer ante eso. De las abejas, avispas también, sacar directamente el aguijón, el veneno, tienes que saber. Ejemplos de estos son los piojos, el pedículos pubis, el corporis, el capitis, los piojos, miren sus manos, sus brazos, su cefalotórax. Vamos a ir estudiándolos poco a poco, más que nada afectan a los animales. Las moscas jóvenes también se consideran ectoparásitos, la más común, la glossina musca, que en sus patas transmiten varios parásitos protozoarios. La Dermatobiominus es una que deposita sus huevos dentro de la oreja y deposita en las fosas nasales. Si ahí vives tu disminerista para tapada, en realidad tienes una Dermatobiominus, la sarcófaga y la Pania musca. Las arañas, querido joven, tampoco te olvides de las arañas. Ahí está la mancha roja ventral, la viuda negra que te decía, la sarcófaga. Hay varias arañas. Esta se llama la Trodectus mactans, Loxocelismo lacta, la café, la araña de los rincones, de los jardines. Hay varias que vamos a ir estudiando, pero la más importante es esa viuda negra, porque tienes que actuar rápidamente. Cuidado, digas, no, ¿qué es esto? Aparato de Golgi, ¿qué es esto? Es un hombre muerto, es un hombre vivo, que te dice, oye, me ha picado algo, me ha dolido demasiado en mi brazo, se está necrotizando y aparece convulsionando. Ese raro tienes que actuar. Si es cual avión, torzoncito, pues ya, mientras tanto, ya tu paciente en tu delante se va a morir. Y no hay cosa más fea para un médico que ha estudiado con tanta pasión como han estudiado ustedes. Y yo también, hemos estudiado ¿para qué? Para salvar vidas, queridos jóvenes. No hay cosa más desagradable que un paciente se te muera. Es una pelea perdida. Te sientes realmente frustrado, y más si es porque eres soncito y no has estudiado cosas básicas, que tienes obligación de ser el mejor en todo. Los chinches también son otros ectoparásitos. Estos no te matan, pero te producen un escozor que si encuentras un tenedor te rascas totalmente y llegas lleno de piodermitis, de pus en tu cara y en todo tu cuerpo. Creo que eso sería todo, queridos jóvenes. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, queridos jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Han entendido? Sí, doctora, todo quedó claro. Ah, qué bien, me alegro mucho. Muchísimo gusto de conocerlos, queridos jóvenes. Estudiemos con pasión, es hermosa la medicina. Les va a encantar siempre, porque la medicina es, yo creo, la profesión más hermosa que han elegido. No es una profesión de muertos, es una profesión de vivos, es una profesión de salvar vidas. Las bendiciones que te va a dar Dios no es una. Las bendiciones que te van a dar Dios van a ser múltiples, porque vas a ser siempre extraordinario y realmente hay un Dios que ve todo y estás bendecido por 5 generaciones, 5. Ni siquiera solo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos van a estar porque, bueno, estás salvando vidas. Muchísimas gracias, queridos jóvenes, un placer escucharles y, bueno, si ha quedado claro, ya es una materia apasionante, sumamente fácil
Ahora da una repasada de todo y no te angusties en querer aprender todo de memoria rápido. Date tiempo, es memoria, pero la memoria es repetitiva. Si tú repites hartas veces, vas a poder hacerlo, pero si no lo repites siquiera un poquito, entonces no, porque esto es de repetición. Muchos abrazos, queridos jóvenes, buenas tardes, hasta luego. Chao. Gracias, doctora, hasta luego. Chao, doctora. Gracias. Chao. Doctora, hasta luego.